Esta tarde nos acompaña con este interesante tema para conocer sobre la tecnología 5G, por ahí, modúleme bien, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Henry, ¿nos escuchas? ¿Cómo están, amigos de Fórmula 106 y todos los radioescuchas Tiempos. de Hot 106.1? A los tiempos, sí, qué Así gusto es. volverlos a escuchar. Qué gusto, la verdad, Henry, escucharte nuevamente. Estamos, bueno, pues con estas noticias y claro, nos queremos empapar un poquito más acerca qué es la 5G. Ya habíamos hablado de esto, pero claro, ahora ya lo tenemos aquí y cómo nosotros podemos entenderla, cómo nuestro país, nuestra sociedad puede ya adaptarse a esta nueva forma de tecnología. Es una revolución absoluta y que quisiéramos ir ahondando poquito a poquito en este tema que es bastante controversial. Claro, por supuesto. Bueno, sí, como bien lo manifiestas, a propósito, a finales del mes anterior, el ministro junto con la empresa CNT hicieron un anuncio de que ya habían desplegado un par de radiobases 5G en las ciudades de Guayaquil y de Manta, ¿no? Junto con la empresa Nokia. Y ellos hacían un llamado de que ya la gente puede ir allá a utilizarla, sobre todo para temas de investigación, ¿no? Porque por lo pronto no todas las personas tenemos acceso a un teléfono móvil 5G. Así es. Entonces, bueno, ¿qué es esto del 5G y de dónde aparece? ¿Y por qué esto de la G? El 5G quiere decir la quinta generación de redes móviles celulares. Estas generaciones han ido evolucionando al paso de los años y las primeras generaciones aparecieron por 1980, que eran esos teléfonos grandotes que nosotros veíamos en películas o en series como Salvado por la Campana, por ejemplo, que parecía que era uno de esos teléfonos que ahora tenemos en la casa, los teléfonos inalámbricos, ¿no? Pero en realidad eran teléfonos celulares. Y resulta que la tecnología, ¿no es cierto?, ha ido avanzando paulatinamente y van apareciendo cada vez nuevos servicios. Hemos sentido que tenemos mejor conectividad, tenemos acceso a diferentes aplicaciones ahora en nuestros teléfonos celulares y eso es a lo que le llamamos las generaciones. En la actualidad estamos en la cuarta generación donde ya tenemos acceso a Internet, ¿no es cierto? Tenemos llamadas, tenemos acceso a estas aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram. Podemos ver, algunos a lo mejor se habrán dado cuenta que tal vez en algunas ocasiones podemos ver videos de YouTube mucho más rápido cuando estamos conectados a la red celular que cuando estamos en el Wi-Fi de la casa. Entonces, claro. Ahora viene el 5G. ¿Qué es esto del 5G? Pues es una tecnología muy parecida a este 4G, pero viene a ayudar a que aparezcan nuevos casos de uso. O sea, van a haber nuevas cosas que hasta el momento no habíamos experimentado. Entonces, estas redes celulares 5G van a permitir de que aparezcan tres casos de uso o se le va a dar tres usos en particular. Y el primero de ellos, que es de estas redes que ya están siendo desplegadas alrededor del mundo y el tipo de radiobases de estas redes de telecomunicaciones que ya están aquí en el Ecuador, es para ofrecer altas velocidades de transmisión a los usuarios. Eso es un caso de uso que se conoce como banda ancha móvil mejorada y que es lo que atacan ahora las redes 5G actuales. Pero estas redes 5G no se van a quedar solo ahí, van a seguir evolucionando y van a aparecer otros casos de uso que son cosas que, por ejemplo, no hemos visto. Por ejemplo, hay algo que se conoce como comunicaciones ultra confiables y ultra rápidas y de ultra baja latencia. Eso está orientado a algo que conocemos como servicios de misión crítica. Nosotros en Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, estos vehículos Tesla, ¿no es cierto?, que se manejan solos. Y estos vehículos Tesla lo que hacen es manejarse solos a través de redes de sensores, por ejemplo. Pero la idea es de que estos vehículos ahora también se conecten a las redes móviles 5G. Entonces, ese será un futuro caso de uso que le vamos a dar a las redes 5G. Otro caso de uso también orientado a esto serán, por ejemplo, que podamos hacer cirugías a distancia. Imagínense que haya un cirujano experto en el Japón que lastimosamente por la pandemia no puede venir al Ecuador. Pero ¿qué tal si nosotros aquí en el Ecuador tuviéramos un robotcito que este médico de Japón lo pueda controlar desde allá y lo pueda manejar y pueda hacer una cirugía a una persona en particular? Entonces, ese es otro caso de uso que se le va a dar al 5G. Las redes actuales, sí, las redes actuales que ahorita se están desplegando del 5G todavía no son capaces de eso. Pero recuerden que estas redes van evolucionando durante una década, ¿sí? Más o menos han ido cambiando década a década, han ido evolucionando estas redes. Entonces,
Esperemos que aquí unos 2, 3 años ya tengamos acceso a eso. También una cosa importantísima, el tema de los drones. Para nosotros ahora los drones son solo una diversión muchas veces para estarnos tomando fotos o haciendo grabaciones. En el futuro vamos a esperar que estos drones se conecten a la red 5G y utilizando inteligencia artificial, estos drones sean quienes hacen las entregas de los deliveries de comida, por ejemplo. Sí, entonces estos drones van ahora a entregar objetos, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces, claro, ese va a ser otro de los casos de uso que va a dar el 5G. Y finalmente, el tercer caso de uso es algo que se llama comunicaciones de tipo máquina masivas, que es algo que de a poco ya estamos empezando a presenciar. Se han dado cuenta que cuando nosotros vamos a los centros comerciales ya me dicen que la refrigeradora se conecta al internet, que el microondas se conecta al internet, que la cocina me va a avisar si es que ya se acabó el gas. Entonces, eso se conoce como el Internet de las cosas, que quiere decir que absolutamente todos los dispositivos van a estar conectados al Internet. En las redes actuales eso no sería posible porque se saturarían, pero el 5G sí va a poder soportar, se dice que el 5G soportará hasta 1 millón de dispositivos conectados por cada kilómetro cuadrado. Entonces, wow, la idea es que absolutamente todos los dispositivos se conecten a la red 5G y entonces podemos tener acceso a nuevas experiencias, ¿no es cierto? Y eso es básicamente, eso es el 5G. Tal vez nosotros en temas de tecnología podemos hablar un montón de cosas más a detalle, pero para nosotros ya como usuarios finales vamos a empezar a experimentar este nuevo tipo de servicios y este nuevo tipo de aplicaciones. Perfecto. Y sobre esta inteligencia o esta conectividad con las cosas, va mi siguiente consulta, Henry. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para poder implementar el 5G en nuestro país? ¿Es acaso el momento o estamos frente a esta transformación? ¿Vamos a tener que cambiar todos los implementos de nuestra casa para estar conectados? Uy, no diga. Ya. Muy buena pregunta, sí. Como había comentado al inicio, para que nos podamos conectar a la red 5G, pues necesitamos tener un teléfono que tenga tecnología 5G. Yo me atrevería a decir que el 99.9% de dispositivos que tenemos aquí en el Ecuador todavía no son 5G, salvo el que algunas personas que hayan viajado al exterior tal vez ya hayan comprado ya un terminal móvil que soporte 5G. Pero resulta que para que nos conectemos al 5G vamos a tener que comprar otro dispositivo, ¿sí? Eso a nivel de usuario. Ahora, a nivel de los operadores de telefonía celular, que aquí recordemos tenemos 3, ¿no es cierto? Tenemos a Claro, Movistar y CNT. Se pensó bastante bien en cómo sería la estandarización de esta tecnología, porque inicialmente coger y montar una red 5G desde cero iba a ser muy caro. Entonces, las entidades que estandarizaron este 5G definieron una normativa que se llama NSA, que se llama Non-Standalone, que no voy a entrar en detalles, pero que simplemente ya les permite a los operadores que sobre la red 4G que ya tienen en la actualidad puedan empezar a poner radiobases del tipo 5G. Entonces, desde el punto de vista de los operadores, yo me atrevería a decir que todos los operadores aquí en el Ecuador ya están en capacidad de poder montar radiobases 5G. Entonces, otra cosa que en tema de tecnología, ¿no? Otro aspecto que se necesita también es el tema de las frecuencias. Este tema de las frecuencias siempre es un poco controversial y hemos escuchado, ¿no es cierto?, de las concesiones de frecuencia para radio, para televisión. Asimismo, se hace la concesión de frecuencias para las operadoras de telefonía celular. Y, por cierto, ya ellos tienen una concesión de 15 años que, si no me equivoco, ya vence en el 2023. Entonces, ahí tendrán que hacer una renovación, tal vez ya considerando estas nuevas bandas de frecuencia para el 5G. Y entonces, claro, esto está del lado de los operadores y también del gobierno, ¿no? Porque recordemos que quien administra el espectro radioeléctrico, que son las frecuencias, es del Estado. Entonces, se necesitan políticas ya para que se empiece a hacer subastas de este espectro, para que se empiece a asignar el espectro, para que los operadores empiecen a desplegar. Bien, el ministerio ha definido una agenda digital, ¿no es cierto?, que de paso estos días también se hizo pública junto con este tema de la radiobase 5G que han implementado en Guayaquil. Y yo veo que hay una de lo que busca el gobierno ahí también es el tema de aumentar infraestructura. Entonces, eso quiere decir que ellos tienen una visión de que ya el 5G se implemente en el país. Pregunta,
Vamos a cambiar ya mismo de gobierno, hay que ver cuáles son las políticas que tiene el siguiente gobierno. Pero yo me imagino que se mantendrán más o menos y esperemos que tal vez no, ya dentro de este año vamos a tener redes comerciales, pero yo me atrevería a decir que por lo menos en 1 o 2 años ya vamos a tener redes comerciales operativas en Ecuador. Qué interesante, Increíble. Henry. Ahora hemos analizado todos los puntos positivos del uso de esta tecnología 5G, pero ¿qué cosas no serían tan recomendables o no serían buenas en este caso? Bien, bueno, a lo largo de todo este tiempo que se empezó a hablar del 5G, han habido algunos aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la malinformación. Recordarán al inicio de la pandemia la gente decía que el 5G provocaba el COVID o que el 5G era alguna forma de controlar a las personas y cosas de ese tipo. Entonces, eso es algo como que yo le veo algo que no fue tan bueno. Es importante que siempre nos estemos actualizando, ¿no es cierto?, informando de fuentes confiables. Desafortunadamente también en un inicio hubo una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Recordemos, esta tecnología es tan importante, ¿no es cierto?, que las superpotencias querían dominarlas. Pero han pasado el tiempo y hemos podido ver que empresas norteamericanas, en este caso Nokia, que es finlandesa, o empresas de la China como Huawei, están desarrollando la tecnología 5G sin ningún problema. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y en qué se está trabajando bastante también en términos de investigación para estas redes es en el tema de la seguridad. Sí, porque tengamos en cuenta de que como cada vez mayor cantidad de dispositivos van a estar conectados al Internet, de alguna forma, no sé, por ejemplo, compramos una refrigeradora y en esta refrigeradora hay acceso a Internet y miren, hay ahora estas refrigeradoras que tienen estas pantallas y colocamos información nuestra, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que posiblemente estos dispositivos no tengan una seguridad tan elevada y por lo tanto de alguna forma pueden acceder a nuestra información. Entonces, esto siempre, cada vez que la tecnología va mejorando, nos damos cuenta de que nos estamos adentrando cada vez más, estamos compartiendo más información personal con el Internet. Entonces hay que tener esa seguridad. Tratemos de ser bastante precisos en la información que compartimos en el Internet. Cuidemos de nuestra información y no nos expongamos. Henry, una pregunta ya para finalizar. Por la experiencia, como vemos que se ha manejado quizás la comunicación y muchísimas otras cosas, es difícil de imaginarnos aquí cómo va a desarrollarse también esta tecnología. ¿Tú crees que Ecuador está preparado, tanto en la parte tecnológica como en la parte del consumo de este tipo de tecnología? Perfecto, gracias por la pregunta. Bien, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? El 5G no es que viene a desplazar a las tecnologías anteriores, o sea, no es que viene el 5G y se va a eliminar el 3G, el 4G, no, para nada. El 5G viene a atender estos casos de uso especiales que yo les había dicho. Si bien los ecuatorianos no somos consumidores tan altos de datos como lo son en otros países como Japón o Corea, hay muchas cosas que ya se podrían empezar a desarrollar. Y no solamente pensando como usuarios, como personas, ¿sí? Recordemos nosotros como personas, como usuarios, vamos a tener acceso, por ejemplo, a poder comunicarnos con realidad aumentada, con realidad virtual. Si es que a nosotros nos dieran esa oportunidad, nos dieran una aplicación de que yo me puedo comunicar ahorita con realidad virtual o realidad aumentada con uno de mis seres queridos que no he podido ver, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, simplemente sí lo queremos y lo vamos a hacer. Pero yo creo que algo importante es de que el gobierno promueva que este tipo de tecnologías se utilicen mucho en las industrias, sobre todo en lo que son las MIPYMES, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas, porque el 5G viene a crear una cuarta revolución industrial. La tercera revolución industrial fue con el tema de la computación y la automatización, pero el 5G, junto con el Internet de las Cosas, viene a crear una nueva revolución industrial. Y recordemos que esas son muchas veces de los ofrecimientos, ¿no es cierto?, que hemos tenido de los gobiernos que dicen que vienen a impulsar la industria ecuatoriana. Entonces, deben crearse mecanismos de diferentes tipos políticos, sociales, ¿no es cierto?, que permitan que las empresas puedan utilizar estas nuevas tecnologías. Y ahí es donde realmente se va a poder utilizar para que mejore la parte social y económica del país.
Muy bien, realmente es un Excelente. gusto poder contar contigo, Henry. Tratar estos temas tan importantes de vanguardia del mundo digital que cada día está transformando nuestra vida y qué mejor que conocer a detalle, pues, qué es lo que se viene para este futuro que no está tan A la lejano, vueltita nomás, abuelito. ¿no? Así Ya que ya tiene que estamos. botar ese celular de 1G, ya no sirve. No, que todavía vale, dice. Bueno, todavía funciona, no hay que deshacerse de las cosas, hay que darles utilidad también porque, lógico, viene de ladito también este concepto de la obsolescencia que también causa otra gran discusión que en algún momento también la toparemos, apreciado Henry. Te agradecemos como De siempre acuerdo. por tu tiempo, porque siempre nos aclaras muchísimo todo lo beneficioso que tiene este campo tan enorme de la comunicación. Perfecto, muchísimas gracias por su invitación y pues siempre será un gusto poder conversar. Les mando un abrazo a todos y cuídense, no salgan de casa. Muy Así bien, es. muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Henry Carvajal Mora. Él es PhD en Ingeniería Eléctrica en el área de Telecomunicaciones y Telemática por la Universidad Estatal de Campinas.